Todo empieza en una niebla, pero no una niebla de las de verdad, sino una de dolor y de confusión. Es esa sensación de despertar y no saber dónde estás, ni siquiera quién eres, y que lo único real sea un dolor, aplastante en las piernas. Los fragmentos que vamos a analizar hoy nos meten de lleno ahí. Sí. En despertar en un cuarto que no conoces, con la cara de una mujer extraña muy cerca, y ese pensamiento infantil que vuelve sin parar. Pauli soy yo. Es un punto de partida de una vulnerabilidad, vamos, absoluta. ¿Y esa vulnerabilidad es la clave de todo? Hoy vamos a sumergirnos en la psicología de una relación tóxica llevada, bueno, al extremo más terrorífico que se puede imaginar. Totalmente. Las fuentes que tenemos, que vienen de la novela Misery, no cuentan solo una historia de supervivencia. Van más allá. Diseccionan la dinámica entre un creador, el escritor Paul Sheldon, Y su, digamos, consumidora más devota, Annie Wilkes. exacto. La misión que tenemos aquí es ir más allá de la trama del secuestro y analizar las ideas que hay debajo, ¿no? La obsesión de los fans, los límites del arte y sobre todo la lucha por mantener tu propia identidad cuando alguien intenta, arrebatártela. Exacto, no vamos a contar la historia, vamos a desgranarla. ¿Qué pasa cuando tu mayor admiradora se convierte en tu carcelera? Empecemos por ese primer momento. Paul se despierta y su mundo entero se reduce a dos cosas: un dolor que no puede soportar y la mujer que lo controla. Y la metáfora que usan los textos es Es potentísima. muchísimo. El dolor es una marea que sube y baja, y Annie es la luna que la gobierna con los analgésicos. Es una metáfora de poder perfecta desde la primera página. Sí, Y fíjate en cómo nos la describen. No es una enfermera dulce, maternal. para nada. El texto insiste mucho en su solidez. La describe como corpulenta, maciza de pies a cabeza, una figura casi primitiva, como un ídolo africano. Y eso no es casual. ¿No? Esa descripción física ya nos está gritando que su personalidad es igual. Inflexible, sin matices, inamovible. No hay nada en ella que sugiera compasión. ¿O flexibilidad? Es que es una pared. Y además, una pared impredecible. Los textos describen cómo su cara puede pasar de una sonrisa que parece, y cito, flores de verano, a una máscara de frialdad en un segundo. Sí, dicen que la grieta se cerró. Esa imagen es aterradora. Te dice que no hay forma de razonar con ella. Y el control que ejerce con los calmantes, ese dentro de una hora que le suelta mientras él se retuerce de dolor, no es solo crueldad, No, no. es un adiestramiento. Exacto. Le está enseñando desde el minuto 1 quién manda aquí. Totalmente. Es condicionamiento pavloviano en su forma más pura. Dolor, súplica, negación y luego recompensa. Y repetir hasta que la voluntad del otro se quiebra. Pero lo que lo hace aún más retorcido es cómo se llega a esta situación. Claro. Porque Paul no estaba buscando problemas. De hecho, estaba en el momento más eufórico de su vida. Cierto. Los textos reconstruyen ese momento. Acaba de terminar una novela, Automóviles Veloces, que para él es su obra maestra. Su ruptura total con el personaje de Misery, que lo hizo famoso y que, bueno, que ha llegado a odiar. Ya. Está celebrando con champán, sintiéndose libre por primera vez en años. Y en ese impulso de libertad, en lugar de coger un avión a Nueva York, coge el coche y conduce hacia el oeste. Hacia lo desconocido. Es casi poético. Es la ironía más cruel posible. Conduce hacia la libertad y se estrella directamente en la peor cárcel imaginable. Y la versión de Annie sobre el rescate es fascinante. Sí, Se presenta como una heroína, la buena samaritana que lo sacó de los restos del coche en plena ventisca. Pero, entre líneas, va soltando perlas que son banderas rojas gigantes. totalmente. Que si vive aislada, que si sus vecinos más cercanos, los Reutemann, son unos metometodos y que no les cae bien. Está construyendo un relato donde ella es la única buena en un mundo hostil, lo cual es un rasgo de personalidad muy, muy alarmante. Y entonces llega el momento que lo cambia todo. Encuentra su cartera, ve el nombre, Paul Sheldon, lo conecta con las novelas de Misery y suelta la frase: soy su fan número 1. Uf, En ese instante la dinámica deja de ser la de una enfermera y un paciente. ¿Qué significa realmente ser el fan número 1 para alguien como ella? significa propiedad. Ahí es donde la historia para mí trasciende el thriller para hablar de algo muy contemporáneo. La cultura de fans tóxica. Para Annie, ser la fan número 1 no le da solo el derecho a admirarlo. Le da el derecho a juzgarlo, a dirigirlo. Ella no ha rescatado un hombre, ha capturado una propiedad intelectual.
Ha capturado al creador de su mundo de fantasía y ahora espera que actúe según sus reglas. Y esas reglas se hacen evidentes muy pronto. Ella lee el manuscrito de Automóviles Veloces y su reacción no es de decepción, es de furia. De furia total. Y lo que más le ofende, que esto es muy revelador, son las palabrotas. Dice que el libro no tiene nobleza y estrella un plato de sopa contra la pared. Es que no es una crítica literaria. No. Es un juicio moral, porque para ella la obra y el autor son la misma cosa. Paul Sheldon ha ensuciado su mundo al escribir un libro crudo y realista. Siente que es una traición personal. Claro. La violencia de su reacción demuestra su incapacidad patológica para separar la ficción de la realidad y al artista de su arte. En su mente, Paul no ha escrito un libro malo, ha cometido un pecado. Y el pecado requiere purificación. La escena en la que le obliga a beber el agua sucia del cubo de fregar para conseguir sus pastillas es de una humillación brutal. Uf. No es un castigo físico porque sí, es un ritual. Le está diciendo, estás sucio y yo te voy a limpiar, te guste o no. Es un bautismo forzado y perverso, y prepara el terreno para el sacrificio definitivo. Porque si el libro es el pecado, hay que destruirlo. Y aquí es donde vemos la lógica retorcida de Annie en su máximo esplendor. Sí. La novela Automóviles Veloces era la libertad de Paul, su declaración de independencia artística. Para Annie, esa libertad es una herejía. Así que le obliga a quemarla, página a página, la única copia de su obra más personal. La descripción del olor en la habitación, como el vestidor del diablo, lo dice todo. Es la destrucción literal de su alma de artista. Pero, y aquí viene lo increíble, si odia tanto lo que ha escrito, ¿por qué no lo mata y ya está? Claro, ¿por qué mantenerlo vivo? Porque su objetivo no es destruirlo a él, es corregirlo. Es la fantasía de poder definitiva del fan. No se conforma con decirle que su obra está mal. Va a obligarle a escribirla bien según sus criterios. Es eso. Destruir a Paul sería un desperdicio. Lo que quiere es doblegarlo, convertirlo en el instrumento perfecto para sus propios deseos creativos. Es un acto de colonización artística. Y para esa colonización le va sus nuevas herramientas. Una máquina de escribir Royal viejísima, a la que le falta la tecla de la N, y un tipo de papel que Paul odia, el corrasable Bonz, porque se borra con facilidad. Es que no son herramientas de trabajo. No. Son instrumentos de tortura psicológica. Cada detalle está pensado para humillarle y recordarle su impotencia. La tecla que falta es una molestia constante, un recordatorio físico de que su proceso creativo ya no le pertenece. Ya. El papel borrable es un símbolo de la fragilidad de su trabajo bajo el control de ella. Y entonces le da la orden, que para ella suena casi como una revelación divina. Va a escribir una nueva novela, su mejor novela, El retorno de Misery. Es escalofriante. Lo ha despojado de su libertad, de su obra, y ahora lo va a forzar a volver a la jaula de oro de la que intentaba escapar. Y es aquí donde Paul tiene su única idea genial, la única estrategia de supervivencia que se le ocurre: convertirse en Sherezade. El arquetipo de la narradora que se mantiene viva contando historias. Es una toma de conciencia brillante por su parte. Se da cuenta de que su única moneda de cambio, lo único que le da valor a los ojos de Annie, es su talento. Su talento. Si la historia es lo suficientemente buena, si consigue mantenerla enganchada noche tras noche, capítulo a capítulo, quizá pueda alargar su vida. Se pregunta, si conseguía mantenerla en vilo hasta el desenlace, ¿no era posible que aún tuvieran la esperanza? Pero la dificultad es inmensa. Tiene que escribir la mejor novela de su vida en las peores condiciones imaginables. Claro. Con un dolor atroz, drogado con analgésicos a los que se está volviendo adicto y resucitando a un personaje que desprecia profundamente. Es una prueba creativa demencial. Lo compara con un juego de su infancia llamado Puedes, donde tenía que continuar una historia de forma coherente o perdía. Ahora el juego es real y si pierde, muere. ¡Qué fuerte! La escritura, que era su arte y su liberación, se ha convertido en un trabajo forzado a vida o muerte. Y mientras escribe para sobrevivir, su mente de escritor acostumbrada a buscar pistas y atar cabos empieza a trabajar en otro plano. Sí, empieza a analizar a su captora. Recuerda una frase que ella soltó en un descuido. ¿Usted cree que cuando me sentaron en el banquillo en Den? Se da cuenta. Se da cuenta de que esa mujer ha sido juzgada. Pasa de ser una víctima pasiva a un investigador. Exacto. Su imaginación, la misma herramienta que usa para crear ficción, se convierte en un mecanismo de defensa para entender la realidad. Y lo que descubre
Es mucho peor de lo que imaginaba. Muchísimo peor. En uno de sus intentos por explorar la casa, encuentra el tesoro de Annie, su álbum de recortes. Que es básicamente la biografía de una asesina en serie. Recortes de periódicos sobre muertes misteriosas en todos los hospitales donde ha trabajado. Pacientes ancianos, bebés. Uf. El apodo que le puso la prensa es la Dama Dragón. Y lo más terrible, fue a juicio pero la absolvieron por falta de pruebas. La revelación es brutal. Claro. No está secuestrado por una fan loca. Está en manos de una asesina prolífica e impune. Ese descubrimiento lo cambia todo. Las estacas suben a un nivel estratosférico. Ya no se trata solo de escribir una buena historia para que nos enfade. No. Se trata de que, termine la historia o no, su destino probable es ser la próxima víctima anónima de Annie Wilkes. El final del libro ya no garantiza su supervivencia. De hecho, podría ser su sentencia de muerte. Y el horror se multiplica cuando Annie le hace saber que sabe que ha salido de la habitación, que lo ha sabido todo el tiempo. Sí. Y entonces llega el castigo. La escena del hacha y el pie es una de las cosas más brutales que se han escrito, pero no es una violencia gratuita, ¿verdad? No, no lo es. Hay una lógica terrible detrás. Sí. Una lógica absolutamente psicopática, pero lógica al fin y al cabo. Ella no quiere matarlo, lo necesita para terminar el libro. Lo que quiere es inmovilizarlo, eliminar cualquier posibilidad de escape. Claro. Es una solución práctica y definitiva desde su punto de vista. El acto es tan horrendo que luego lo cauteriza con un soplete, como si estuviera sellando una obra de arte macabra. Y le dice te quiero, pero lo que realmente quiere decir es te poseo. Es que la paradoja es increíble. Está dispuesta a desmembrarlo para mantenerlo a su lado, para que siga creando para ella. Más adelante, cuando él se queja de la máquina de escribir, le corta un pulgar con un cuchillo eléctrico. Cada castigo está simbólicamente ligado a su condición de prisionero. Le quita la movilidad, le ataca la herramienta de su oficio. Lo está podando. Sí, reduciéndolo a su única función: escribir. Es la objetivización total del artista. Ya no es una persona, es una mano que escribe. Y todo esto nos lleva al clímax que presentan los fragmentos. Paul, mutilado y roto, ha conseguido terminar la novela. El retorno de Misery está completo. El manuscrito yace sobre la mesa. Y esto crea un problema terrible para él. Claro, su única razón para seguir vivo acaba de desaparecer. Ha cumplido su propósito. Ya no es Sherezade, porque ya no hay más historias que contar. Es un producto que ha llegado al final de su vida útil. Y es en ese momento final donde él planea su último acto. Ha conseguido esconder una botella de líquido inflamable y una cerilla. La partida ha terminado. El libro está escrito. Annie se acerca a leerlo, y la única pregunta que queda es ¿quién escribirá el capítulo final de esta historia? El real. Es una imagen final potentísima. Un creador que ha sido exprimido hasta la última gota, que ha tenido que prostituir su arte, resucitar sus propios demonios literarios solo para comprar un día más de vida. La escritura se convirtió en su única forma de anestesia contra el dolor y el horror. Y nos deja con esa reflexión sobre la obsesión. Annie Wilkes es el arquetipo del consumidor que cree que su amor por una obra le da derecho sobre ella y sobre su creador. Totalmente. Es la encarnación monstruosa de esa idea de que el público es el dueño del arte y que el artista tiene la obligación de satisfacer sus deseos. Al final, los textos nos dejan con una pregunta que va mucho más allá del terror. Paul sobrevive entregándole a Annie la historia que ella quería. Es una victoria que se siente como una derrota absoluta. Y esa es la cuestión que queda suspendida en el aire. La historia ha terminado, el libro está escrito. ¿Qué poder le queda al narrador cuando ya no hay más que contar? Estos fragmentos sugieren que cuando el mundo, o tu carcelera, exige un final que te aniquila, a veces la única opción que te queda es prenderle fuego a todo y tratar de escribir un final distinto, uno que no esté en la página.